¿Sientes que nada te sale bien? ¿Que nadie te escucha? ¿Que hagas lo que hagas nunca es suficiente? ¿Sientes que das demasiado y aún así se aprovechan de ti? ¿Que hay un vacío que no se llena con nada? ¿Cansancio, confusión, como si caminaras sin mapa? La cabeza no para, y eso no aparece porque sí. Son voces internas que aprendiste a escuchar para sobrevivir. Mi trabajo es ayudarte a descubrir de dónde vienen, para que dejen de dirigir tu vida en automático, sin que te des cuenta. Si algo de esto resuena contigo, entra ahora a seryoga.org/arquetipos y empieza a mirarte con más claridad. ¿Qué significa para ti realmente ser una mujer fuerte? ¿En qué momento la fuerza se convierte en protección y la protección en distancia? ¿Y si elegirse a una misma también implicara aprender a abrir el corazón? El verdadero poder no está en no necesitar a nadie, sino en no dejar de ser tú cuando eliges compartir y estar contigo. Te damos la bienvenida a este episodio donde vamos a ver el espejo arquetípico de una Gran figura mexicana. gran diva, María La Doña. Félix. La Doña. Bienvenida. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. Bien, antes de comenzar, queremos abrir con mucha claridad este episodio. Este no es un podcast biográfico, no es de análisis desde el juicio o el chisme, el cotilleo. No estamos en ningún momento aquí para hablar de la vida de alguien desde fuera, mucho menos para juzgar ni para definir quién es esa persona. Estamos aquí para algo mucho más profundo. Queremos compartir contigo en este formato el poder observar una vida como un espejo o ventana para que podamos ver con claridad la función arquetípica. Porque cuando miramos la historia de alguien más, no lo hacemos realmente para entenderlo, lo hacemos para reconocernos a nosotros mismos en esos reflejos arquetípicos, en ese espejo. La idea es que te puedas trabajar conscientemente. Claro, porque los arquetipos de los que vamos a hablar viven realmente en todas las personas, en todos nosotros, en ti, en mí. Se van a manifestar. Edgar, todos se van a manifestar. Y hoy queremos hacerlo a través de la vida de un personaje maravilloso, icónico, internacional, global, que es María Félix. Y quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños. Ustedes no van a escuchar este episodio en su cumpleaños, pero sin saberlo y sin haberlo premeditado, hoy es precisamente el 8 de abril, que fue el día que nació y el día que murió María Félix. Eso es a lo que llama Jung sincronicidades. Correcto. Pues feliz cumpleaños María Félix. Ella nació, en 1914. Definitivamente la tienes que haber conocido como la Doña, porque mucho más allá de una actriz, que fue su profesión, hizo más de 47 películas, una cosa para esa época tremenda. Cuando el cine no era lo que hoy es. No, para nada. O sea, se tardaba mucho más en hacer películas y además ella empieza no desde una edad muy joven. De hecho, era, pues, para los estándares de esa época, muy mayorcita. Que además, si hoy en día a la mujer siguen encasillándola en que tiene que ser joven y bella y de 20 años. En aquel entonces a los 28, que más o menos creo que es cuando empieza. Exactamente, ella empieza ya. Sin embargo, llegó a ser realmente todo un símbolo, una mujer que rompe muchos moldes, que definitivamente no pedía permiso para nada. Al contrario, le pedían permiso. Y construyó su identidad
desde la decisión. O sea, ella tomó la decisión y dijo, yo voy a ser este personaje y nunca yo no le voy a pertenecer a nadie. Nadie es mi dueño. Totalmente. Y bueno, desde luego detrás de esa figura tan fuerte, pues hay una historia muy humana y desde ahí es desde donde queremos mirar la vida y la historia de la Bueno, me parece ser que María Félix viene de una familia numerosa del norte de México, una zona que se llama Sonora y de un pequeño pueblo. Entonces, bueno, es importante entender que de ahí viene sus bases con un padre, digamos, militar y una mujer, su madre, que era una yaqui, por consiguiente era una familia muy mestiza. Sí, además ella era la octava hija de 11, o sea, sí era muy numerosa. Y evidentemente en un pueblecito pues podemos pensar las carencias y la pobreza que se podrían vivir en estos lugares. En aquel entonces, estamos hablando de ella nace en 1914. Entonces, desde muy niña, ella destacó porque era una belleza extraordinaria en esa edad. Tan chiquita llamaba la atención, ¿no? Destacaba muchísimo y desde luego ella tuvo muy claro que iba a salir de ese pueblo y sale. Desde muy jovencita se va a Guadalajara pues a buscar fortuna. Y prácticamente una niña se casa porque tenía 16 años cuando se casa con Enrique Álvarez. Sí, pero bueno, habla de que fue una relación terrible. Ella siempre se refirió a ese matrimonio como que fue una trampa y bueno. Con quien tuvo a su hijo Enrique Álvarez Félix, que también después pues fue un actor bastante reconocido. Sin embargo, parece ser, ¿no?, que venía de una relación muy controladora y me imagino evidentemente por su belleza inigualable, pues los hombres cercanos seguramente la celarían muchísimo porque evidentemente llamaba la atención a hombres y mujeres. También evidentemente por la gran personalidad. No dudo que haya decidido casarse incluso pues como una forma de escudo y de protección, porque si a la actualidad sigue habiendo este acoso y una mujer no puede ser exitosa y famosa sin que tenga encima... Ella se construyó esta parte donde muy claramente no quería que nadie la controlara y por supuesto jamás pedía permiso. De hecho yo recuerdo una entrevista donde ella dijo que, y me dio un gran regalo ahí, María, gracias por este regalo, todas las oportunidades que venían a mi vida las tomé. O sea, yo entiendo desde ese lugar, en esa entrevista, que su primer marido a los 16 lo vio quizá como una oportunidad. Claro. Y así sucesivamente, los papeles, los directores, los grandes amores, sus matrimonios, que tuvo varios, inclusive con hombres muy, muy famosos, muy ricos, muy talentosos y demás, pienso yo que fueron de estas oportunidades a las que ella se cogió. Aquí podemos ver el niño, esta niña, cómo fue construyendo una gran necesidad de protección, de seguridad y de transformar esa suavidad o esa dulzura en fortaleza a muy temprana edad. Vemos seguramente un entorno exigente, necesidades de afirmarse y un desarrollo de carácter desde muy jovencita a aprender algo muy claro. Si no me sostengo yo, nadie lo hará. Si no me lo doy yo, nadie me lo va a dar. Y definitivamente ella, pues sí podría decirse que demostró que se dio todo lo que quiso darse. Y eso crea una base muy poderosa, pero también una forma que puede crear un gran escudo, como un caparazón, como una armadura. Claro. Bueno, era muy temida también, ¿no? La energía de la víctima que típicamente hablamos, ¿no? Recuerden que estamos hablando del victimismo, nos puede mostrar en ella una víctima muy, muy oculta, muy disfrazada, muy camuflajeada, con experiencias que sin lugar a duda la marcaron desde su niñez. Podemos entender que venía de un pueblo que yo creo que tendrían agua en aquel entonces y termina siendo un fenómeno mundial, viviendo una vida parisina inclusive como una grande de las grandes mujeres que pisaban estas tiendas que nadie se podría imaginar como Cartier, por ejemplo. Bueno, le diseñaron muchísimas piezas solo para ella. Salones de alta moda y cuestiones que ni en México se podían imaginar. Sí. María Félix ya
las vivía. Sí, bueno, ella desde los años 50 vivió prácticamente la mitad de su vida. Estaba entre México y los París. Gloriosos 50. Y luego, por supuesto, hasta los años 80. O sea, ella, bueno, realmente a partir de la mitad de su vida, ella vive entre París y México. Y podemos aquí ver cómo se fue exigiendo a ella misma irse endureciendo, que es importante entender la diferencia hacia la fortaleza. Aquí podemos entender que este arquetipo fue llevándola a tomar decisiones desde una necesidad de protegerse, conectado con heridas infantiles, sin lugar a duda. Y aquí la víctima, desde el victimismo, no se expresa en dolor visible. Más bien, empieza a construir una identidad que no permite mostrarse vulnerable. Digamos que el victimismo coge una forma dura como armadura o caparazón y crea fortalezas, que es distinto a fortaleza. Claro. A veces la fuerza no es una elección, es la única forma que encontró el alma para sobrevivir. Si al inicio del episodio algo de esas voces te resonó, sentirte insuficiente, confundida o cansado de repetir lo mismo, escucha esto. Esas voces no aparecen porque sí. Son energías internas activándose en automático y muchas veces decidiendo por ti. Inscríbete al curso El poder de los arquetipos, tus energías vitales universales, para transformar tus relaciones con esas voces y dejar de reaccionar sin darte cuenta. Es un proceso profundo para vivir con más claridad, tomar decisiones conscientes y recuperar tu poder personal. Si sientes que es momento de elegir diferente, entra ahora a seryoga.org/arquetipos. En María, en la doña, vemos aquí la prostituta, un arquetipo que me fascina poder mostrar con claridad desde su luz, porque hay mucha confusión. Lo veo con clientas, con clientes. Sí, y es un arquetipo súper poderoso. No tiene que ver con el oficio. El oficio de prostitución, definitivamente. Tiene que ver con la energía arquetípica. Si no nos has escuchado en otros episodios, te recomiendo que vayas hacia atrás a escuchar cuando hablamos sobre el arquetipo de la prostituta para que lo entiendas mejor. Y aquí tenemos claro cómo elige desde la luz. Si algo manejó muy bien María Félix, fue desde la luz este arquetipo. Recuerden, para corto, la prostituta en arquetipo habla de qué estoy dispuesta a dar de mí y qué quiero de la vida, qué quiero de mí, qué quiero hacer de mí, desde mi valor, desde mi elección, mi valor propio. Y aquí con María Félix lo tenemos, pero muy resuelto. ¿Por qué? Porque ella lo tenía muy claro en su luz. Elegía con quién estar, elegía qué hacer, decidía desde su valor, ella se valoraba y algo muy importante, jamás negoció su dignidad, ni en su vejez. Muchas veces ya están gagas y ahí salen como limosneando un poco de atención. Todas sus relaciones, incluso las entrevistas, para poder conseguir una entrevista con ella, pues prácticamente no daba entrevistas porque ella pues no pedía permiso de nada y no necesitaba, y además pues siempre tuvo esa capacidad de, bueno, de hecho por eso algunas de sus relaciones pues fueron tan breves. Por ejemplo, con Agustín Lara pues no llegó ni a 2 años de estar casada, claro, porque pues la quería encerrada en jaula de oro, quería poseer, ¿no? Claro. Fue muy famoso, por supuesto, también con Jorge Negrete, aunque con él su matrimonio fue breve porque fue viuda porque él muere de cirrosis. Pero sí, también entiendo que pues fue una relación muy intempestuosa porque ella pues no se dejaba, realmente no se dejaba, ¿no? También es importante entender el marco. Estamos hablando de, si hoy hay machismos, imagínense en el siglo pasado. Y en los años 50 y en esa época donde aquí en España las mujeres no tenían ni cuenta bancaria. No, aquí en España le pertenecían al padre, al hermano o al marido. O sea entonces también es importante entender estos marcos, porque podrías
sesgarte, y aquí lo que te invito a que veas la luz de este arquetipo en esta ventana. Pero también hay un matiz muy importante: el negociar sin perderse y poder ver cuando la elección se puede transformar en rigidez. Y esto nos puede llevar a cerrarnos en posibilidades en un encuentro genuino a nosotros, a nosotras. Y entiendo que ella, al parecer, como que en general siempre estaba como en personaje. Entonces también por eso es difícil ver esa caparazón que se construyó, este personaje se construyó de la doña, y es muy difícil ver pues qué tanto interactuaba ahí la prostituta, pero qué tanto la víctima, por ejemplo, formaba esta coraza, y de qué manera pues también le cobró ciertas facturas, por ejemplo, en la relación con su hijo, que entiendo que pues siempre fue muy distante. Él siempre se expresó que tuvo mucha ausencia de madre, mucha frialdad, incluso creció pues más bien aislado de ella en internados. Claro, ella decía que era porque buscaba lo mejor para él y demás, pero bueno, era notoria pues esa distancia, y luego pues muere muy prematuramente su hijo, Enrique Álvarez Félix, mucho antes que ella, y creo que sí le provocó un dolor muy fuerte. Le pegó. Si me permites opinar desde mi visión como un experto en arquetipos, podría decir que el arquetipo de la diva la devora. O sea, esto que dices del personaje me parece muy importante, muy valioso, y quizá si no estás aún tan familiarizado con las energías arquetípicas, es un buen ejercicio comenzarlo a ver como un personaje. Digamos, claro. Este personaje, digamos que los actores, las actrices, a mí me ayudan mucho a explicar el tema arquetípico, porque una actriz desarrolla un personaje, le da vida, pero coge una energía. Correcto. Que la actriz o el actor encarnan. Claro. En Hamnet lo pudimos ver con muchísima claridad, todo el proceso de esta directora y cómo se llevó a cabo esta película. Pero regresando a María, en efecto, aquí podemos entender, por ejemplo, cómo el arquetipo del saboteador fue creando una distancia emocional tan grande, como bien mencionas, hasta cobrarle factura con el hijo. ¿Por qué? Porque evidentemente era difícil que se abriera emocionalmente, que fuera transparente. Ya no hablemos de la esencia. Ahora, jamás me fui yo a tomar un café con ella. Estamos hablando desde la parte pública. Por consiguiente, recuerden que lo estamos viendo como espejo o como ventana. Quédate con lo que te sirva. Aquí lo que sí quiero mostrar con claridad es cómo los arquetipos se manifiestan, y muchas veces nos es más fácil verlos afuera que en nosotros mismos. El control en los vínculos, una necesidad de estar protegida constantemente, tiene que ver con una sombra del saboteador. Pero también es importante entender que ella quería poner límites, se sentía, digamos, vulnerable y absorbida por las necesidades de todos. Claro. Bueno, y más al final, que todos querían pues un pedazo de ella, ¿no? Era correcto. Una admiración que todos querían. Como bien, así tal cual, todos querían un cacho de ella. Por consiguiente, cuando el corazón se protege demasiado, también se priva de lo que desea. Y creo que es un punto clave aquí. Elegirse a uno mismo no es cerrarse al mundo, es aprender a habitarlo sin perderse. La verdadera fortaleza incluye la capacidad de sentir y también de sostenerte. Edgar, por favor, darnos algunos regalos para integrar estos arquetipos desde esa visión que nos presenta nuestra querida María. Regalitos. Vamos con el primero. Revisa tu concepto de fuerza. ¿Ser fuerte es no necesitar? ¿O es poder sostenerte incluso cuando sientes? Regalito 2. Toma de conciencia, importantísimo, un pilar de nuestro método SOMAS. Cuando te cierres emocionalmente, pregúntate, ¿me estoy protegiendo o me estoy alejando? Tercer regalito. Observa tu forma de elegir. Punto clave. ¿Eliges desde el amor o desde el control? Hay una gran diferencia. Regalito último. Permite la apertura gradual. No necesitas dejar de ser fuerte para poder abrirte. Aquí puedo hacer una anécdota que ahorita me vino a la memoria.
de mi hermana, Tiwi, que bueno, si nos llega a escuchar, besos, Tiwi. Besos. Que en una ocasión, en una cena, le presentaron a María, ya estaba grande la señora, y la cogió de la cara y le dijo, pero qué guapesa. Oh, solo María, solo la doña. Me acordé, claro, podía tener esas gestos. Demostraciones, esos gestos tan bellos, ¿no? Y qué curioso que mencionas a tu hermana, porque también mi hermana en una fiesta, pero ella era una niña, mi hermana me lo cuenta era como anécdota familiar. Ella y mi primo Ricardo estaban en una fiesta y estaban en otro salón y se topan con María Félix y también le cogió la cara a mi niña, a mi hermana, y le dijo qué bonita niña. Qué bonito, mira. Sí. Por eso besos a las hermanas. Mira, por eso queremos a María, porque reconoce a nuestras amadas hermanas. A nuestras hermanas. Bien, si estás en crianza, enseña a tus hijas, a tus hijos, a tus hijes, que la fuerza no está en endurecerse, sino en poder sentirse seguros siendo quienes son. Frase para integrar. Puedes ser fuerte y sensible al mismo tiempo. Les invito a que nos repitamos casi como mantra esta. Decretito. Honro mi fuerza sin cerrar mi corazón. Me permito ser firme y sensible a la vez. Hoy elijo abrirme desde la seguridad de mí. El poder verdadero no es una armadura, es una presencia que no necesita defenderse. Recuérdenlo, tiene que ver con el manejo de energía. Cuando sabes quién eres, ya no necesitas demostrarlo. Y si este episodio llegó a tocar algo en ti, obsérvalo con amor, porque ahí hay una parte de ti que está aprendiendo a elegirse. Elegirte no es aislarte, es empezar a relacionarte desde tu verdad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, feliz cumpleaños María, gracias Doña, y Lucy Proyecto en tu camino, siempre. Y por favor, comparte este episodio, comparte este podcast con alguien que esté aprendiendo a sostener su poder con amor. Y por favor, síguenos, danos like y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.